el tema de este día martes nos confronta con una pregunta: ¿perdonar y olvidar? Bueno, vamos a descubrir qué tiene la lección para nosotros, para este día, a fin de que nosotros podamos crecer en nuestro camino con Dios, en nuestro crecimiento espiritual, valga la redundancia, y que de esa manera podamos expresar una mejor vida, un mejor carácter que permita a otros conocer más de nuestro Señor Jesús. Así que vamos a ir a la lección, pero antes le invitamos a que nos acompañe en una oración. Nuestro bondadoso Padre, hoy venimos ante tu presencia con esta pregunta también nosotros: ¿perdonar y olvidar? Ayúdanos a comprender por qué es importante que nosotros apliquemos los principios correctos a la hora de perdonar y cómo podemos vivirlos para tu honra y tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Se escucha popularmente, pastor, que uno dice: yo perdono, pero no olvido. Y usamos eso muy humanamente hablando, porque decimos, es que si yo olvido me van a volver a hacer lo mismo y no podemos pasar por lo mismo. Y estamos de acuerdo con que no podemos pasar por una misma situación de manera indefinida. Pero aquí quizás se destaca de nuevo el hecho de lo que usted ya nos mencionaba antes, pastor. El perdón tiene que ser intencional, tiene que ser una acción basada en el principio, no en los sentimientos. Definitivamente. Y yo creo que depende cómo nosotros estemos en esa frase, bueno, sí. Si perdonar y olvidar son compatibles, depende qué es olvidar para nosotros. Ahora, si nos referimos a olvidar en solo el plano de la memoria, pues yo creo que difícilmente, porque ¿quién no va a recordar un día si pasó por un lugar y le salió un perro y lo mordió? O sea, eso usted lo va a recordar. Es bien difícil, al menos que pues hay algún tipo de situación que borre esa memoria del cerebro. Desde el punto de vista entonces de la memoria, es difícil, pero si por olvidar, nosotros nos referimos realmente a que no me afecte, a que aunque lo recuerdo, ya no me causa ese pánico, ya no me causa ese sentimiento de zozobra o de amargura. Entonces allí sí es posible, no es fácil, pero sí es posible. Y es lo que sucedió con José y sus hermanos. José no olvidó lo que sus hermanos le hicieron, aunque los perdonó, pero ya no le afectaba como le había afectado a él. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es venir y entregarle al Señor, porque algo que tenemos que poner claro en esta lección es que el perdón no lo hacemos solo. ¿Sabe que algo que estuve descubriendo o redescubriendo en esta lección es que el perdón es sobrenatural? O sea, el perdón es un milagro. El perdón no sucede por nosotros mismos. Yo como ser humano, usted también como ser humano, es incapaz de perdonar en ese nivel y dejar de lado el resentimiento, la venganza, la ira, el odio, lo que sea. Es imposible. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para perdonar realmente tenemos que ir a Dios y llevarle a Él todo el paquete. Señor, me hicieron esto, mira, estoy amargado, siento odio, siento deseos de venganza, quiero que le pase algo a esa persona que me hizo. Y entonces, pero tú se lo llevas a Dios, en vez de dirigirlo hacia la persona que causó el daño. Entonces uno se lo lleva a Dios y le dice: aquí está, Señor, este paquete, agárralo y dame paz, dame por el contrario de todos estos sentimientos, dame paz. Y yo creo que Dios está dispuesto para hacerlos por cada uno de nosotros. Y eso fue lo que José hizo, le llevó a Dios todo el paquete. Y entonces, en respuesta, Dios le dio la paz, Dios le dio a él mismo la tranquilidad y la seguridad de que su vida estaba, como igual vamos a ver un poco más adelante, estaba dentro de un plan mucho mayor que el que podían ver los ojos humanos. Y pastor, bueno, usted ya destacó algunos de los beneficios, imagino yo, pero puede haber muchos más y tal vez me gustaría que los comentara sobre el perdón. El Señor Jesús enseñó mucho sobre el perdón. Es más, cuando consideramos Mateo capítulo 18, versos 21 al 35, una parábola que cuenta el Señor Jesucristo, Él habla sobre el perdón ahí
¿Y en qué dimensiones el perdón nos beneficia a nosotros, además de las que usted ya mencionó? Nos trae paz porque entregamos todo el paquete a Dios. ¿Qué más hace el perdón por nosotros? Muy bien, yo creo que el perdón también promueve la salud. Y aquí quiero decirles algo, no basta con que el tiempo pase o aún que la otra persona que ofendió no esté. Yo recuerdo en una actividad evangelística una vez una persona vino y me dijo: pastor, yo acepto todas las creencias de la Biblia, pero hay una que no estoy de acuerdo. Yo me puse a pensar, ¿qué será? Y me dice, es que en la Biblia dice Jesús que tenemos que amar a nuestros enemigos. Ajá, y hay una persona que me hizo mucho daño, una vecina, me hizo mucho daño, yo no puedo perdonarla, no puedo. Y entonces entiendo que si no puedo perdonarla, entonces ¿cómo yo voy a entregar mi vida a Jesús? Entonces yo comencé a hablar con ella, pero me sorprendió algo. Y me dijo, y esa persona ya falleció hace 10 años. Wow. O sea, la persona que iba a ser recipiente del perdón ya no estaba. Pero sí podía haber una solución. Y recordemos, y es lo que mencionamos también esta semana, el perdón tiene más que ver con nosotros mismos que con otras personas. Entonces ella necesitaba encontrar esa sanidad. Y yo recuerdo que le dije en ese momento, ¿sabe qué? El resentimiento, la venganza es como tomarse un veneno para que le haga daño a la otra persona. Sí. Eso es la amargura, el resentimiento. Por eso lo mejor es dejar ir, es perdonar. Lo mejor, pero perdonar no en el aire, sino perdonar es depositarlo en las manos de Dios. Y además de eso también promueve la salud espiritual. Porque algo que descubrimos en el perdón, en esta parábola que contó Jesús en Mateo capítulo 18, descubrimos que cuando yo entiendo mi relación con Dios y lo que Dios ha hecho en mi vida, entonces va a ser más fácil para mí perdonar. Ahora, si yo no entiendo lo que Dios ha hecho en mi vida, si yo no creo que soy el gran pecador, no, más bien creo que soy un gran santo, entonces no voy a poder perdonar. Pero cuando yo entiendo lo que Dios ha hecho en mi vida, va a ser más fácil para mí pasar a otra persona lo que Dios ya me hizo. En ese sentido, nosotros podemos decir que una persona perdonada es más fácil que perdone. Amén. Y de hecho, es lo que Jesús dice. Sí. Hablando una vez de una mujer que entró a una fiesta y Jesús dice, a ella se le perdonaron sus muchos pecados, por eso ella ama mucho. Ahora, la dificultad tal vez en mi vida para perdonar a otras personas puede deberse a que no hemos entendido todavía la gran dimensión del gran perdón de Dios en mi favor. Y eso me recuerda a un gran predicador, ahora el nombre lo he olvidado, pero la frase la recuerdo, que decía, si el mayor pecador que yo conozco no soy yo, entonces quiere decir que no me conozco todavía bien. Porque es cierto, nosotros deberíamos considerar que necesitamos abundantemente todos los días el perdón de Dios. De hecho, el salmista, lo descubrimos en unos pasajes anteriores, cuando hablamos de David, decía, bienaventurado el hombre a quien Dios ha perdonado su pecado, cuyas iniquidades son perdonadas. Pablo retoma este tema para hablarnos sobre la importancia de reconocer cuánto nos perdona nuestro Dios. Y me ha gustado mucho eso, pastor, porque tal vez esa parte a veces nos cuesta dimensionarla. Y quizás para concluir con la lección de hoy, me gustaría preguntarle, ¿cómo podemos hacer para reiniciar en nuestras relaciones familiares, para poner un nuevo inicio, realmente ahí, para decirlo de otra manera, un nuevo inicio en nuestras relaciones familiares, ejerciendo correctamente el perdón? Muy bien, creo que tenemos que pensar las dimensiones, los alcances, la bendición del perdón. Sabe que esta historia de José y sus hermanos habría sido totalmente diferente sin el perdón. Y ahora, leyendo esta historia, estudiando esta historia, yo vi esto muy claramente, que todo el futuro, incluso de que viniera el Mesías a este mundo, dependía nada más de un perdón. Sí. De eso dependía, que José perdonara a sus hermanos. Todo. Aquí fue una prueba realmente grande para José. Sin duda. Satanás siempre intentó, para hacer un poquito más amplio el contexto, intentó
que el Mesías no viniera y lo intentó de muchas maneras, infiltrando al pueblo de Dios con paganismo, con otros ritos pues que no eran los que Dios les había dado. Pero en este caso, todo el futuro del mundo entero y de la salvación del mundo, wow, para que viniera el Mesías, dependía del perdón de José hacia sus hermanos. Quiere decir que pueden haber incluso muchas bendiciones que podemos estar perdiendo por falta del perdón. Por eso les invitamos para que usted pueda experimentar la bendición del perdón. Y recuerden, no piense ahorita en la otra persona, no, piense en usted y su relación con Dios. Amén. Les invitamos para orar. Padre, gracias te damos porque tú nos das esta enseñanza clara en tu palabra. Gracias porque podemos tener la oportunidad de reconocer que tú nos has perdonado en una manera grande que todavía no podemos entender esa dimensión, pero lo aceptamos, lo reconocemos. Ahora, Padre, también queremos otorgar ese perdón a cualquier persona que haya hecho algo indebido hacia nosotros. Te pedimos que nos ayudes para entender cuántas bendiciones pueden venir a raíz de volver a restaurar esa relación contigo y también con otras personas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.